Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo versículo a versículo del libro de Primera de Timoteo. Recordemos que son las cartas pastorales. El problema de escribir esta carta, o sea, la razón por la que escribió Pablo, es que había falsos maestros, personas que tenían una mezcla de gnosticismo y ascetismo o un tipo de judaizantes. Pablo le dice a Timoteo cómo debe de ser la adoración pública o cómo debemos ordenarnos ahora que nos reunimos en la iglesia, cuál es el rol de los varones, cuál es el rol de las mujeres. Y en estos capítulos que vamos a estudiar o versículos, vamos a ver lo malo de estos falsos maestros y lo bueno que debería ser un líder, un maestro de la iglesia. Pero déjame leer Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 14 dice: aunque espero verte pronto, le dice Pablo a Timoteo, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. O sea, Pablo le está diciendo que esa es la razón por la que escribe su carta, columna y fundamento de la verdad. Versículo 16 dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Oramos y continuamos nuestro estudio. Señor, quiero darte gracias en este momento por tu palabra y gracias por este tiempo que nos permites estudiar versículo por versículo. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestras vidas y use mi vida en este momento para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan. Recuerden que estamos estudiando Primera de Timoteo. Vamos a ver desde el capítulo 3, versículo 14 y 16, y el capítulo 4 hasta el versículo 16, del 1 al 16, en esta serie que hemos denominado Cartas Pastorales. Y vamos a ver sobre la verdad de nuestra fe en esta primera parte. Pablo escribe su carta entre el año 63 al 65 después de Cristo. Y le escribe de forma personal a Timoteo, que es un joven pastor que está en la ciudad de Éfeso. El bosquejo tiene que ver con la verdad de nuestra fe, que vamos a ver desde el 14 hasta el 16. Versículo 14 al 15, la verdad de nuestra fe en el comportamiento. Hemos leído, pero vamos a volver a leer. Dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Versículo 15, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esta palabra iglesia en el griego es eclesía. Y eclesía es la reunión de los llamados, de aquellos que son los santos llamados. Y es una de las primeras ocasiones que se usa esta palabra eclesía, iglesia. Pero Pablo usa dos oraciones para definir lo que es la iglesia. Lo primero que hemos visto lo llama son la familia de Dios, las personas de la familia de Dios. Y luego nos dice, es la iglesia del Dios viviente. Saben, nosotros no solo vamos a una iglesia, porque hoy día se ha confundido el término iglesia con edificio, ¿no? O sea, 4 paredes. La iglesia son personas. La iglesia es una familia y el deseo de nosotros como iglesia en Calvary Chapel es que queremos tener siempre esta familia. Y ojo, que en la familia no todos los hermanos siempre son unidos y no todos los hermanos a veces se pasan entre ellos, ¿no? Hay que tener paciencia a algunos hermanos y hasta en la familia. Algunos hermanos dicen, tú no eres mi hermano, no sé, alguien te recogió allá porque no pareces mi hermano, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces hay temperamentos, caracteres, palabras, actitudes que no le gustan, ¿no? Pero bueno, nadie eligió a sus hermanos. Te diste cuenta y estabas en casa y ya estaban tus hermanos o tus hermanas, ¿no? Entonces, es importante entender que igual es la iglesia del Señor. Vienen personas con temperamentos diferentes, con actitudes diferentes, con formas de hacer las cosas diferentes, pero la idea es que como familia aprendamos también a amarnos, a soportarnos, a tolerarnos, a perdonarnos, a comunicarnos, a salir adelante, porque pase lo que pase,
tenemos un dicho: la familia siempre debe mantenerse unida y la familia es lo primero. Así vivamos en la iglesia. Es la iglesia del Dios viviente, es la reunión del Dios viviente. Y Pablo dice, todo esto que yo estoy escribiendo en este libro de Timoteo es para que ustedes sepan cómo comportarse. Por eso decía al principio, cómo deben comportarse las mujeres. Deben enseñar o deben tener autoridad, esto ya lo hemos visto. Cómo deben comportarse los hombres, levantar manos. Entonces, cómo deben ser los líderes. Y ahora Pablo va a seguir diciendo por qué razón nosotros deberíamos de vivir de esta manera. Ahora, el versículo 16, la verdad de nuestra fe es un misterio revelado. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Miren, esto habla del final de nuestro Señor. Él está sentado en su trono. Él tiene las marcas de sus manos atravesadas. Y entonces el Evangelio es, nos dice Pablo, esta verdad, la encarnación del Verbo. Jesús vino a este mundo, afirmado por el Espíritu Santo en su bautismo. ¿Recuerdan esa voz? Y en forma de paloma, la voz del cielo, y en forma del palo del Espíritu Santo. Y luego habla de que los ángeles, siendo testigos desde el nacimiento de Jesús, recuerdan que ellos fueron los que anunciaron el nacimiento del Señor, proclamado a las naciones, a lo cual hemos denominado en todo el Evangelio el querigma, y que las etnias creerán al ser predicado la buena noticia, de lo cual nosotros decimos el Evangelio. Y Pablo nos habla de su glorificación, que está sentado en su trono otra vez. Hermanos, en este versículo Pablo resume lo que es el Evangelio, lo que viene a ser para nosotros el Evangelio. No podemos ahora minimizar lo que es el Evangelio, porque el Evangelio no solamente son palabras, el Evangelio no solamente es entregar un folleto o decir, mira, soy evangélico porque voy a la iglesia el domingo. No, el Evangelio se trata de una persona. Y esa persona es eterna. Por eso Pablo, en este versículo que se dice que es como un tipo de himno, era un himno que se cantaba, que se repetía en las iglesias, como las canciones que hoy día tenemos, ¿no? Por ejemplo, las canciones se repiten y se repiten a veces un domingo, al siguiente domingo, y a veces quedan como canciones del recuerdo. Y algunos dicen que simplemente era una frase que se repetía en las iglesias, pero lo que quiere decir esto es, Jesús es eterno. Y el Verbo se hizo humano, Dios se hizo humano. ¿Se dan cuenta? Los ángeles estaban involucrados en su ministerio. El Espíritu Santo afirmó su vida y es más, Él murió, pero resucitó. Él está en el cielo, Él está sentado en su trono y nunca olvidemos que el Evangelio es una persona, Jesucristo. Y la buena noticia, que es el Evangelio, es que Jesucristo vino a morir en la cruz por tus pecados y mis pecados, y que Jesucristo vino a darte vida, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y si tú no crees esta verdad, créeme, vas a seguir muerto en tus delitos y pecados. Esto era totalmente opuesto a lo que hablaban estos maestros falsos que decían que Jesús no era humano, no era materia, sino que Él era un espíritu. Por eso Pablo afirma y reafirma, Jesús existió y se hizo carne, vino entre nosotros, estuvo entre nosotros y murió y resucitó. Y hoy, como vuelvo a decir, está sentado en su trono. Eso es el Evangelio. Ahora miren, continuando esta idea, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 16, vamos a ver lo malo y lo bueno del liderazgo en la iglesia. Y como estudiamos versículo por versículo, lo he dividido, por eso vamos a tener ahora un bosquejo acerca de las instrucciones a Timoteo. Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de las divisiones del capítulo. Por ejemplo, versículo 1 al 2, instrucciones a Timoteo y advertencias sobre los falsos maestros. Dice el versículo 1, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, ojo, a últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera. Algunos.
Algunos seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 14 dice, porque estos son falsos apóstoles, dice Pablo, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles, ojo, se disfrazan. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, quiero unir estos versículos porque Pablo está diciendo los últimos tiempos. ¿Y cuándo son los últimos tiempos? Mira, cuando se escribió esta carta, cuando vemos esta falsa enseñanza, esta falsa teología que va yendo de generación en generación y cada vez va cambiando. Si bien es cierto, cuando se escribe la carta a Timoteo, está hablando sobre el gnosticismo y este tipo de judaizantes, como les decía, porque vamos a ver en los siguientes versículos por qué hablamos de los judaizantes. Sabes, hoy han resurgido los judaizantes, se hacen llamar raíces hebreas, se hacen llamar israelitas y aún los que decimos la iglesia adventista del séptimo día. O sea, hay en este sector, pero no hay muchos gnósticos dentro de la iglesia. Pero yo diría una enseñanza de falsos apóstoles, como dice Corintios, y como lo dice Pablo también, sabes, se está promocionando mucho por los canales de televisión, mucho por las radios. La gran mayoría de radios que tengo en mi ciudad, por ejemplo, son de este pseudo evangelio de fe y prosperidad, que simplemente distorsionan y tergiversan las escrituras y son, como dice la palabra, falsos apóstoles. No tenemos que ni respetar ni creer en ellos ni lo que dicen. Y también Pablo afirma en Corintios, que hemos leído, si el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y sabes que a uno de estos maestros de fe y prosperidad, él dice que tiene un encuentro angelical o sobrenatural. Y es más, se ha encontrado con Jesucristo y Jesucristo le dijo, mira, los cristianos están sufriendo pobreza, están sufriendo enfermedad y están teniendo problemas porque no usan, ¿qué? El declarar y el decretar. Y no lo usan, ¿sabes? Porque no lo creen. Y no lo creen porque no tienen fe. Y no tienen fe porque nadie les dice. Entonces, hablan de una fórmula en la cual puedes salir de tu enfermedad, de tus problemas. Y a eso se le llama el pseudo evangelio de fe y prosperidad. Pero no solamente es eso. Miren, ¿cuántas sectas y religiones han surgido de apariciones de ángeles? Mahoma tuvo la aparición de un ángel. Joseph Smith se le apareció el ángel Moroni. Por ejemplo, Elena White, que es la profetisa de los adventistas, que tuvo una revelación, un sueño y se fue hasta el cielo y le enseñaron las tablas de los 10 mandamientos y brillaba el cuarto mandamiento sobre el sábado, etc. O sea, miren, profecías, revelaciones, apariciones de ángeles, han hablado con Jesús, pero Pablo dice, si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿y qué sale de todo esto? Miren, de todo esto, lo que estamos viendo sobre este pseudo evangelio que tenemos el día de hoy, que es ofensivo, miren, 3 señales de los últimos tiempos que dice Pablo en este momento. 1, el peligro de la apostasía. Y la apostasía sale de dentro de la iglesia, donde dice, algunos se apartarán de la fe verdadera. 2, el peligro del engaño, donde seguirán espíritus engañosos. Y Pablo dice, el peligro de las falsas doctrinas. Esas son las 3 señales de los últimos tiempos, donde hay enseñanzas que provienen de demonios. Pero ¿cuáles serían las enseñanzas que provienen de demonios? Alguien dirá, vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Miren, el demonio, Satanás, el diablo, vino a la mujer y le dijo, Dios ha dicho que no tienen que tocar ni comer, ¿se acuerdan? La mujer dice esto y el versículo 4 dice, ustedes no morirán, respondió la serpiente a la mujer y sabemos que es el diablo. Y el versículo 5 dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y lo he remarcado, ¿sabes? Serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y ¿sabes qué? Todas estas sectas y religiones quieren ser como Dios. Ahora, este pseudo evangelio lo voy a leer y voy a presentar a alguno de estos maestros. Miren, Kenneth Hagin, que tuvo un encuentro sobrenatural, enseña, y lo voy a leer, dice, el hombre fue creado en términos de igualdad con Dios, imagínense, y puede estar en la presencia de Dios sin tener ninguna conciencia de inferioridad.
Y es más, dice, Dios nos ha hecho tan parecidos a Él como lo fue posible. Y Él nos hizo de la misma clase de ser que es Él. El hombre vive en el dominio de Dios. Él vive en términos iguales con Dios. El que cree que es llamado Cristo, eso es lo que somos. Nosotros somos Cristo. Mira, esto lo dice en una predicación o en un libro, The God Kind of the... ¿Qué dice? Ya me olvidé. Of Life, Kind of Life, ¿no? En el año 1989, en su página 35 y 36 y 41. Kenneth Hagin enseña totalmente falso. Ahora, otro. Vamos a leer. Kenneth Copeland habla de la razón de Dios para crear a Adán fue su deseo de reproducirse a sí mismo, dice. Él no fue parecido a Dios, ni aún fue el subordinado a Dios. En el año 1989 dice esto, siguiendo la fe de Abraham en la cinta 01-3001. O sea, ¿me entienden? Dicen que Dios se reprodujo a sí mismo y Él fue parecido a Dios. John Avancini dice, declaro en la tierra hoy que el propósito eterno de Dios ha sido, a través de las edades, el de duplicarse a sí mismo en la tierra. Miren, estos maestros totalmente falsos. Ahora, el siguiente, Morris Cerullo dice, ¿sabía usted que desde los principios del tiempo el propósito fundamental de Dios fue el de reproducirse a sí mismo? ¿Quién eres tú? Hijo de Dios, repítelo, repítelo. Usted ya no está mirando a Morris Cerullo, usted está mirando a Dios. Usted está mirando a Jesús. ¿Saben dónde dijo esto? En una enseñanza, en una cinta grabada de su enseñanza, la manifestación de los tiempos finales de los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, miren, estoy leyendo de estos 4 maestros muy famosos que salen por TVN, creo que se llama la televisión, ¿no? Canales de televisión, publicidad, libros, todos son falsos. ¿Cómo podemos decir que Adán era igual que Dios? No. El hecho de decir que son imagen y semejanza no significa que Dios se estaba duplicando. Han distorsionado la teología, han distorsionado la sana doctrina, han hecho simplemente un cuento a su favor. El hombre no es Dios. Ay, pero Dios es el mismo. No, no somos Dios. No. Mira, nosotros somos criatura. Dios es el creador. Nosotros somos sus siervos. Dios es el amo. Él es el rey. Nosotros somos servidumbre. Él nos ha formado. Él es diferente a su creación. Nosotros somos una imagen en algunas partes que nos parecemos a Dios, pero no somos de la misma esencia de Dios. Y eso es blasfemia, hermanos, pero eso lo dicen. Entonces, desde el jardín del Edén, les han dicho, vas a ser como Dios. Y ellos quieren ser como Dios porque dicen, ¿no? Tú solamente declara, tú solo decreta, tú solo habla, tú solo di y las cosas se van a hacer. Y aún hasta se atreven a decir que Dios está obligado a hacer lo que tú declaras y digas porque está en su palabra. Totalmente distorsionado. Por eso dice el versículo 2, si vamos a leer lo que dice el versículo 2, dice, estas personas, dice Pablo, son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. O sea, sí saben de la Biblia, sí conocen, pero son mentirosas. ¿Sabes qué, hermano? Mira, lo que tienes que entender es esto. Uno puede conocer la Biblia y aún así apartarse de la fe, ser engañado y seguir enseñanzas demoníacas. Vuelvo a decir, uno puede conocer la Biblia y aún así apartarse de la fe, ser engañado y seguir enseñanzas demoníacas. O sea, realmente ustedes dirán, oye, pero ¿todo eso hablan? Sí. Prende la televisión, escucha sus sermones, escucha sus mensajes, le hacen creer a una persona que la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. Tus palabras tienen poder. Tú tienes que creer, tú tienes fe. Mira, eso no tiene ningún fundamento bíblico en toda la sana doctrina. Sí hay un versículo, pero es poesía. ¿No? O sea, yo no tengo poder, entiéndanlo. Esa es una forma de metafísica. Por eso es que
maestro de Kenneth Hagin fue Kenyon, que fue un metafísico muy famoso, y son principios de la metafísica: declara, decreta, confiesa, habla, y creen que cuantas más veces repitan se va a cumplir. La verdad es que no sucede, no va a pasar, y tengan mucho cuidado, salgan de esos lugares porque están siendo engañados. Ahora, usan la doctrina del pacto de Abraham totalmente distorsionado, no entienden el pacto de Abraham y piensan que es un derecho que debes de tener para reclamar no solamente sanidad, sino prosperidad económica. No tiene nada que ver todo esto, y eso lo hemos estudiado en Gálatas y está grabado. Muy bien, vamos avanzando. Miren, el capítulo 3 versículo 3 hasta el versículo 5, instrucciones a Timoteo sobre el legalismo de los falsos maestros. Versículo 3 dice: dirán que está mal casarse. Miren, no solamente son mentirosos, hipócritas y siguen esa doctrina de demonios. Eso es lo malo, como les decía, de este líder, falsos maestros. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó, Pablo dice, Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Miren, hermanos, frente a ellos, este tipo de ascetismo prohibían el matrimonio. Ojo, esto es lo que ellos lo prohibían. Ahora, decían no comer ciertos alimentos y dejaban de comer a veces lo kosher o no kosher. Allá. Y habían lo que se llama hoy día, por ejemplo, tenemos los vegetarianos y los veganos, ¿no? Algunos, ¿está mal ser vegetariano? Mira, no hay conflicto, a no ser que sea filosófico, doctrinal o como ellos lo ven. Y la diferencia entre el vegetariano y el vegano, porque si algunos no lo saben, el vegetariano obviamente come puros vegetales, ¿no? Y también huevo, que es fruto de la gallina, y también leche, pero el vegano no, porque dice, no, sale de un animal, ¿no? Ni la miel, por ejemplo, saldría de la abeja, entonces son veganos. Hoy tenemos ellos, pero Pablo estaba haciendo referencia a la comida kosher, ¿no? La comida kosher, que significa que solo eran los alimentos que la ley decía. Una gallinita, los pescados, o sea, todo lo que esté en el mar con escamas y aletas se podía comer. Lo demás no, es decir, el pulpo, el camarón, la lapa, la raya, mantarraya, nada. Y la res, ¿no? El cerdo no, o sea, lo amarillo, si tú ves, nada de eso se podía comer, ¿no? Así es que ni el camello, ni la alpaca, ni el venado, nada de eso. Entonces, todo esto, acá vemos, por eso le decía, esa mezcla, ¿no? Si bien venían doctrinas, los demonios involucrándose, las falsas enseñanzas, el enemigo, que siempre desde el principio les dijo que ustedes pueden llegar a ser como Dios, y hemos visto cómo personas el día de hoy dentro de la iglesia pretenden ser Dios. Esto es lo más triste y terrible. Y saben, son iglesias muy grandes, en todo el mundo, que hablan de esto de fe y prosperidad, pero la mezcla era: no te cases. Y a veces cautivaban a las mujeres, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero les decían eso. Ahora, obviamente creemos que no todos van a ser casados y no todo la soltería también es parte de la voluntad de Dios, pero no es una prohibición para llegar a ser mejor. Y el hecho de prohibir ciertos alimentos era para que ellos puedan estar en una relación más correcta, más favorable con Dios. Y esto está mal. Por eso digo, los judaizantes dicen, tienes que guardar el sábado. Los judaizantes dicen, tienes que dejar de comer chancho, tienes que dejar de comer pulpo, tienes que dejar de comer tu anticucho, tu ceviche mixto, ¿no? Tu chupe de camarones, nada de eso. ¿Y qué vas a comer? Lechuga, tomate, ¿no? La soya, etc. O sea, cambia la mentalidad. ¿Y por qué? Porque de esta forma vas a ser salvo y aceptable a Dios. Ahí está el problema. Si tú quieres ser vegetariano, mira, por cuestiones de salud, vegano, no. Pero si lo haces por un tema religioso, si lo haces por un tema de aceptación y obligas a los demás a hacer esto, ese es el problema. Por eso decía, era una mezcla entre judaizantes y gnósticos. Versículo 4, miren qué dice el texto. Versículo 4 nos dice, y ya que todo lo que Dios creó es bueno, hermanos, todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo
con gratitud. Versículo 5, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Mira, y esta palabra aceptable en el griego es hagiazo, y que sabes qué significa, se hace santo. Por eso hay que orar antes de comer los alimentos. Ahora, Génesis capítulo 9, versículo 3 al 4, cuando bajaban del arca, Dios le dice a Noé, miren, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes, y yo les he puesto bajo su autoridad. Y el versículo 3, se los he dado a ustedes como alimento, dice, todo, todo, todo. Como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. O sea, esto es importante que entendamos, ¿no? En la Reina Valera me gusta mucho esto, dice, ¿sabes qué? Todo lo que se mueva, mata y come. ¿Cómo así? Sí, mata y come. O sea, ¿por qué? Porque nuestro país es un país multicultural y su comida es muy especial en cada zona. En la selva he tenido la oportunidad de comer el suri, ¿no? Ese gusano que parece mi dedo gordo, a la parrilla. Se come también el lagarto, ¿no? Tipo cocodrilo, la charapa o lo que se llama la tortuga, las hormigas, ¿no? Fritas, son ricas, crocantes. Se come el jabalí, se come el mono, o sea, hermano, tú dices, ¿comes eso? Sí, pues. Y acá se come el ceviche, el pescado crudo, el camarón, el pulpo, como les dije, ¿no? Y le comemos a la vaca todo, hermano. Mira, el corazón, la lengua, el hígado, el pulmón, las patitas, el cerebro, las ubres, todo se le come, ¿no? La guata, la pancita, todo. O sea, realmente come, come, come. Pero por ahí, obviamente por cuestiones de salud, tú puedes decir, yo si me cuido, me mido, está bien, pero no por cuestiones religiosas ni por ser más aceptable a Dios. Lo que estos falsos maestros estaban prohibiendo casarse y decir, no comas esto, no comas chancho, no comas esto, por cuestiones de querer ser mejor delante de Dios. Y Pablo dice, solo tienes que orar, con la oración se santifica y Dios lo ha creado y todo lo ha hecho bueno. Ahora, hay países donde yo no sé si comería, por ejemplo, en China comen la rata, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. El perro, ¿no? Mi perrito lo miro y me lo comerá mi perro, aunque para nosotros comer cuy, por ejemplo, en Sudamérica o en Perú, para los occidentales es como comer su mascota o comer su perro, ¿no? Porque ellos lo tienen en su cama, al cuy, nosotros lo comemos rico, chactao se lo come acá, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hay países bien extraños que comen anguila, ¿no? O sea, ya es extraño, yo digo, no lo sé, pero la Biblia ahí se mata y come. Solo eso, o sea, todo, ¿no? Y todas las aves comen al pelícano, comen canguros, comen todo, hermanos, ¿no? Ya yo no sé cómo sería esto, pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, recuerda, el legalismo es ascetismo y es la religión de la autoflagelación, ¿no? ¿Por qué? Porque estos judaizantes tienden a ser legalistas y se autoflagelan. Dije, yo no voy a comer, yo no voy a hacer esto, yo no me voy a casar, pero bueno. O sea, te das cuenta, o sea, y hasta llegó después el tema del celibato más adelante, y que se ha dado cuenta muchas personas, ¿no? A veces decimos que el cura, el sacerdote, el celibato que se les impuso, pero no quieren, ellos ser el cura o el padre de la iglesia es el único que sus hijos le dicen tío, dice, ¿no? Porque, o sea, es poco difícil, ¿no? Que haya este tipo de celibato, de guardarse, especialmente en los hombres, por la testosterona, ¿no? El deseo de tener una relación sexual, la testosterona se segrega en los hombres millones y millones y millones todos los días. Entonces, prohibir casarse, ¿por qué? Porque me autoflagelo. Mira, muchos vivieron así, monjes se les llamaba, ¿no? En ese tiempo, se iban al desierto, decían, no, vamos a ver mujeres, nada que ver con las mujeres, se golpeaban, bla, bla, por parecerse más a Cristo, ser aceptables a Cristo. Aquí, por ejemplo, tenemos un convento llamado Santa Catalina, había Sorana de los Ángeles, la encontraban, dice, se amarraba y se crucificaba toda la noche en un palo, en un madero, y a veces se latigaba la espalda, y decía, ¿por qué? Por hacer más aceptable al Señor, y no voy a comer, voy a ayunar un día, voy a ayunar 3 días, voy a ayunar una semana. O sea, ¿qué? No necesitamos hacer esto.
no lo necesitan. Y estos falsos maestros les estaban enseñando tanto a mujeres como a hombres a hacerlo. Lo que tienen que entender todos aquellos es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Sin embargo, dice, en su gracia, Dios gratuitamente, hermanos, no tienes que hacer nada, gratis, es gratuitamente, nos hace justos a los ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, ¿no? O sea, eso es importante que podamos entender. Salvación es gracia, es gratuita. No tienes que pagar, no tienes que comprar, no tienes que autoflagelarte, no tienes que ser un asceta. O sea, prohíbete, no mires, no comas, no, mira, pero el chanchito, qué rico, pero no como chancho, ¿no? El chicharroncito rico con su yatan, decimos, ¿no? Con su ajicito calientito. No voy a comer porque yo solo soy vegetariano, porque si no Dios me va a castigar, Dios no me acepta. Mentira, o sea. No hagas esto, hermanos, y si tengan cuidado de esos judaizantes, ¿no? De esos sabatistas, como los llaman, ¿no? O sea, y tengan cuidado hoy día también de estas personas que prohíben a veces casarse, como vivir una vida en celibato o una vida de monasterio. Versículo 6 al versículo 10, instrucciones a Timoteo sobre la manera de servir en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 6. Ahora Pablo le va a decir, ya le dijo lo malo del liderazgo y cómo eran estos hombres. Ahora le va a decir lo bueno, cómo debe ser un liderazgo bueno. Timoteo le dice, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo. Mira, hermano, un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Siervo digno. ¿Se dan cuenta? Timoteo era un joven, como les dije, en Éfeso, y le dice, vas a ser un siervo digno, bien alimentado. Y el versículo 7 le dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Miren, es chistoso, ¿no? Cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión de Dios. Pablo le da las buenas pautas del liderazgo. Un líder no tiene que estar discutiendo. Y cuando habla cuentos de viejas, está bien traducido por la NTV. ¿Sabes por qué? Porque era así. O sea, una discusión que no lleva a nada. Pero tú dijiste, y si hubiera pasado, a veces has visto cuando discuten algunas personas, ¿no? Y no llegan a nada, solo sacan una cosa. O sea, parece esas discusiones de hermanos. Yo les digo a veces, ¿no? Me dicen, oh, parecen hermanas. Porque, y tú, y la otra vez, y la otra ella, y te acuerdas, y cómo fue, y ¿y a dónde llegan? A ningún sitio. Y Pablo le está diciendo, el líder, el siervo, el que va a vivir una vida digna dentro de la iglesia, mira, no sabes caso, no te metas en esas discusiones de viejas, sobre ideas mundanas, evita esas cosas porque esto es importante. ¿Sabes qué, hermanos? Y siempre decimos, muchas veces es mejor tener una buena actitud que ganar una discusión. Esto es importante, ¿no? Porque a veces discutimos y a veces con estos pseudo-evangelio de fe y prosperidad, con personas que a veces, mejor tengo una buena actitud antes de ganar la discusión. Y el versículo 8 dice, hermanos, miren, el versículo 8 dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esto es importante. El entrenamiento físico, miren, el griego de ahí viene entrenamiento, la palabra gym o gimnasio, ¿no? Para nosotros. Hoy día hay fitness, hoy día hay, no sé, a veces, ¿cómo le dicen? Zumba, hay de todo, ¿no? Y es interesante, a mí siempre me llama la atención que algunas personas de mi edad, un poco más jóvenes, siempre huyeron a el curso de educación física, ¿no? Siempre se escaparon y ahora pagan para hacer educación física. Bueno, vas, corre, no hay problema, es bueno entrenarte, dice Pablo, pero sabes, no descuides tu relación con Dios. Es decir, los extremos son malos. No puedes decir, mira, ¿sabes qué, pastor? No tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me toca ir al gimnasio. Y ojo, el otro extremo de este tiempo en el cual vivimos, y tendríamos que volver a mencionar, es una idolatría al cuerpo, ¿sabían? Hoy día todos quieren ser fitness, ¿no? Mostrar sus 6 cocos acá. ¿Cuánto cuesta, no? Mira, tienes que comer bien, una dieta, ir al gimnasio, ¿no? Y hay hoy día hombres que andan así, ¿no? Ya
una semana en el gimnasio y andan así con los bracitos abiertos, ¿no? ¿Han visto? No. Y mujeres igual quieren enseñar la barriga, el ombligo, pero mira, irte a un extremo, en ese sentido, como cristianos, donde, mira, entreno lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo igual tengo que ir a hacer deporte. O sea, Pablo dice, está bien, pero no reemplaces, no te vayas a un extremo. Tampoco está en el otro extremo, ¿no? Mira, sí, yo oro y todo, y nunca cuidas tu salud, no sales a distraerte, no sales a jugar, no haces deporte, no cuidas tu dieta, o sea, hay que vivir hoy día en buen balance, ¿no? Porque es importante que nosotros recordemos, mira, hay muchos beneficios en esta vida y recordemos esto, hermanos, miren, el cuerpo y la salud física y mental son muy importantes, mas no reemplazan la sumisión al señorío de Cristo. Y yo digo esto, hermanos, porque hay un tema que me gusta mucho sobre la teología del cuerpo, ¿no? Obviamente, como les dije, los alimentos podemos comer todo, pero no abusemos de los alimentos. Mira, imagínate, comes chicharrón hoy día, chicharrón mañana, chicharrón, y mira, hay una frase que me gustó mucho en Inglaterra, decía, eres lo que comes, ¿no? O sea, chicharrón te vas a volver, ¿no? O sea, realmente te va a hacer mucho daño en la grasa. O sea, obviamente, pero también causa problemas como ansiedad, depresión. O sea, hay que tener cuidado en su salud física. Haz deporte, camina, disfruta la vida, duerme bien, tu salud mental. Todo eso es importante el día de hoy en el ritmo de vida que estamos viviendo, pero no descuides tu sumisión al Señor. Tiene que haber este balance. Así que Pablo le dice, eso es lo bueno que tienes que hacer. Yo le diría, Pablo, has acertado, ¿no? Porque sabes, los pastores que no tienen una vida así de distracción, de deporte, no cuidan su salud, no cuidan su dieta, tienen muchos problemas, ¿no? Por eso a veces es triste o triste o gracioso, ¿no? Dice, ropa para pastores, y le ponen acá una barriga, ¿no? La mayoría de pastores son barrigones, y pastor sin panza no inspira confianza, dicen. Entonces, a mí ya no hay barriga, acá no hay panza, pero por mi salud yo me cuido, ¿no? Entonces hay que cuidarse, porque al final, ¿sabes qué también? El cuerpo. Con este cuerpo vas a resucitar. Y eso es importante para tu glorificación, así que tienes que aprender a comer bien, a dormir bien, a cuidar tu salud, pero no descuides tu salud espiritual, tu vida espiritual, tu tiempo de oración. Vamos a ir al siguiente versículo 9. Pablo dice, esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Versículo 10, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, dice Pablo, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Ojo, esto no es una frase para el universalismo donde todos van a ser salvos. Ojo, por si acaso, recuerda esto, que Jesús murió y pagó el precio, ¿no? Pagó el precio por el pecado de toda la humanidad, pero como dice el texto, pero solo los que creen en esta verdad y se arrepienten serán salvos. Esto es algo que tienes que recordar, hermano, ¿no? Sí, Jesús murió por toda la humanidad, por todos los pecadores, como dice Juan 3:16, pero no todos van a ser salvos porque no todos quieren venir a la luz, porque no todos quieren arrepentirse, porque no todos el día de hoy quieren creer en esta verdad. Esto es lo que dice, especialmente en los que creen. O sea, Jesús murió y esta es la verdad que nosotros necesitamos recordarlos. Vamos a ver del versículo 11 hasta el versículo 16, la cuarta parte, instrucciones a Timoteo sobre su manera de ser en el ministerio. Dice, enseña esas cosas. Mira, enseña, le dice. E insiste en todo lo que aprendas. 12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes y lo he remarcado, lo que dices, la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Ahora, cuando Pablo escribe esta palabra joven, en el griego es la palabra neotes, que vendría a ser una persona entre 27 y 35 años. Algunos dicen, ya tenía 35 años Timoteo, ya habían pasado sus años, ¿no? Para nosotros también sería un joven adulto, ¿no? Y miren, le dice Pablo en estos versículos, tú como líder o como joven o como cristiano, sé un ejemplo, lleva una vida integral. ¿Cómo?
ten cuidado, sé un ejemplo en lo que dices. ¿Cómo hablas? ¿Qué hablas? ¿Cómo son tus palabras o tus bromas? Segundo, en la forma en que vives. Mira, ¿cómo es la vida cristiana? Imitar a Jesucristo. ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu amor? El amor ágape, el amor incondicional, el amor desinteresado. En tu fe. ¿En quién pones tu fe? ¿Las promesas del Señor o pones fe en lo que te dice tu amigo? En tu pureza. ¿Y eso qué significa? La santidad, la vida de una relación sexual, donde esperan o no esperan una relación sexual. 5 cosas que todo joven o líder de la iglesia es lo bueno que debe de hacer. Pablo, mira, enseña, insiste, pero sabes, también tú tienes que no solamente hacer, ahora tienes que ser. ¿Qué tengo que ser? Ser un ejemplo. ¿Y en qué tengo que ser un ejemplo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo están tus palabras el día de hoy? ¿Cómo están tus palabras que te refieres a tu esposa, esposo, tus hijos, a tus amigos? Ten cuidado con lo que dices, cómo están tus calificativos a veces, ¿no? Adjetivos esos que usamos terribles. ¿Cómo estás tú en la forma en que vives? La gente puede decir, wow, yo veo a Cristo a través de ti, o te dicen, uy, si así es ser cristiano, mejor no voy a la iglesia. Eso es lo que debemos ser, hermanos. Ser amorosos, tener este amor ágape, este amor incondicional hacia papá, hacia mamá, hacia los hermanos, hacia la esposa, hacia los amigos, hacia la persona que hoy está en necesidad. ¿Cómo está tu fe? O sea, ¿realmente estás siendo ese ejemplo? Porque eso es para ti y para mí, para todos. Y es más, ¿cómo está tu vida en pureza? Porque, ¿sabes? Hay muchas jóvenes hoy que se mezclan en las redes sociales. Es tan fácil entrar a un clic y mirar no solo imágenes pornográficas, sino videos pornográficos, chistes de doble sentido, chistes pornográficos. A veces todo eso malogra lo que es nuestra pureza. Y la idea de pureza es vivir de acuerdo al diseño original, ¿no? Es como tener un vaso de agua puro, limpio, ¿no? O una botella de agua y me la tomo. Pero imagínate, yo agarro, tengo un gotero, me voy al water, le pongo al water mi gotero, saco unas 4 gotas y lo echo al vaso. ¿Quién se lo quiere tomar? Dicen, no, yo no quiero tomar eso porque está, ¿qué? Contaminado, está sucio, ya no es puro. Igualito es nuestra vida cristiana. Cuando nosotros no nos alejamos del internet en estas áreas, o a veces con amigos que solamente están viviendo los chats, ¿no? Los grupos de WhatsApp que solo mandan esas tonterías o groserías, mira, tu pureza se va cayendo y ya no eres un ejemplo. Y Pablo dice, sé un ejemplo en esas 5 áreas, en esa vida integral, hermanos. Recuerden, todos ustedes, líderes, siervos, jóvenes, el joven cristiano debe de vivir una vida imitando al dador de la vida. Así vivió nuestro Señor. Versículo 13 dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. Mira lo que le dice, lee, anima, enseña. Para mí estas son funciones de un líder siervo en la iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Lee las escrituras. ¿Qué más? Anima y enséñale a los creyentes. Hay creyentes, hermano, hay líderes que no leen la Biblia, no animan ni enseñan a los creyentes. Y 14, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Y otra vez habla de imponer las manos y obviamente hemos hablado de este tema de la profecía en la clase anterior o en la enseñanza anterior. Pablo reafirma lo que el Señor habló a través de estos profetas. 15. Presta suma atención a estos asuntos e entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. En versículo 16, ya estamos terminando. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la que de quienes te oye. Mire, le dice, mucho cuidado con lo que vives y lo que enseñas, pero mantente firme. ¿Sabes por qué le dice esto, hermano? Porque necesitamos mantenernos firmes. Esto es nuestra parte de nuestra responsabilidad. Y nos mantenemos firmes
en el estilo de vida y enseñanza bíblica por el bien de nuestra salvación, pero que no nos mantenemos firmes para llegar a ser salvos. Lo vuelvo a decir, nos mantenemos firmes en el estilo de vida y enseñanza bíblica por el bien de nuestra salvación y no para llegar a ser salvos. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Número 1, muchos son engañados a pesar de leer la Biblia, y creen poder ser dioses, como ha enseñado esa pseudo teología de fe y prosperidad, mas no conocen al Dios de la Biblia y menos conocen la sana doctrina. Y número 2, lo que hemos visto al día de hoy, el legalismo busca hacer sacrificios por y para Dios, para luego pensar que merecen beneficios de Dios y así manipular sus bendiciones. Ese es el legalismo. Alejémonos de esas personas. Y número 3, debemos mantener un balance en cuidar nuestra salud física y mental con el ejercicio, sin olvidar que la sumisión al señorío de Cristo es lo más importante. Y número 4, el líder siervo debe de ser ejemplo para todos los creyentes en lo que dice, en la forma en que vive, en su amor, su fe y su pureza. ¿Cuál de todas estas áreas te está faltando? Vamos a orar. Mira, quizás tú te has dado cuenta que eres muy legalista y que no necesitamos el legalismo porque la salvación es gratuita. O quizás hoy tú te das cuenta que has estado conociendo la Biblia y te han enredado, te están engañando con este evangelio, pseudo evangelio de fe y prosperidad, donde no resulta, hermanos. No va a funcionar porque no es bíblico. Esos programas de televisión o radios que salen, o quizás tú estás descuidando tu salud espiritual por irte a un extremo de tu salud física, o no tienes una salud física y mental, o simplemente de estos 5 requisitos que le dice Pablo, que sea un ejemplo, un líder. Mira, en la forma en que habla, lo hemos visto, en la forma en que vive, ¿no? En la forma que ama su fe y su pureza. ¿Cuál de ellos te hace falta el día de hoy? Vamos a orar y mientras yo voy orando, tú dile, Señor, perdóname, ayúdame en esta área. Padre, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos confrontas y me confrontas a mí mismo. Y ayúdame, Señor, siempre a ser cuidadoso con mis palabras. O a veces también, Señor, a tener este amor ágape, ese amor incondicional, a que mi fe siempre sea firme. Ayúdame a ser un ejemplo en todas estas áreas y aún en pureza también, Señor, en mi relación con mi esposa, con mis hijos o con el sexo opuesto. Ayúdame también, Señor, a imitarte en la forma que tú vivías. Que tu gracia y misericordia siempre nos acompañen. Y ayuda a mis hermanos, Señor, si hoy han dado cuenta que están siendo engañados por esa pseudo teología de fe y prosperidad que no es bíblica, que no funciona y al contrario distorsiona la escritura donde les hace creer que son dioses y solo tienen que declarar y decretar totalmente falso, Señor. Y eso vino desde el jardín del Edén, donde la serpiente le dijo que iban a ser dioses y vino la caída, vino el pecado. Señor, ayuda a estas personas a salir de esta falsa doctrina y que puedan acercarse a la palabra, a la Biblia que nos trae salud y bendición espiritual. Gracias por todo esto. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Y si este mensaje ha sido de bendición, puedes ponerle un like, comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo estudio, el capítulo 5. Nos vemos.